Buenos días, mi nombre es Sofía Martínez Neder y el día de hoy estaré hablando sobre la osteología, que es la anatomía de los huesos. Entonces vamos a ver cómo los vamos a clasificar. Vamos a partir de que vamos a clasificarlos en dos grupos grandes o por dos características esenciales. Primero, por su esqueleto y segundo, por su forma. Entonces, al dividirlos por su esqueleto, vamos a dividirlos o en esqueleto axial o en esqueleto apendicular. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un total de 206 huesos, de los cuales 80 van a ser parte del esqueleto axial y 126 del esqueleto apendicular. Tenemos también que tener en cuenta que parte del esqueleto axial son el cráneo, la cara, el cuello, la columna e incluso el oído y el tórax. Mientras que del esqueleto apendicular son parte del miembro inferior, el miembro superior, la cintura pelviana y por supuesto los hombros. Entonces, vemos en el siguiente diagrama más precisamente cómo los vamos a dividir: en marrón el esqueleto axial y en amarillo el apendicular, que si nos fijamos detalladamente vemos que son las extremidades. Ya que clasificamos a los huesos por su esqueleto, tenemos que clasificarlos por su forma. Es decir, que los huesos van a ser planos o van a ser largos, cortos e incluso irregulares, cada uno dividido por sus características que vamos a explicar a continuación. Entonces, el primer grupo que tenemos son los huesos largos. ¿Qué característica van a tener? Que va a predominar, como vemos, la longitud sobre su espesor. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Generalmente en las extremidades, hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, los encontramos en el fémur, los encontramos en la tibia y también en la fíbula. Y por supuesto los vamos a encontrar en el brazo, porque también es una extremidad. Entonces vamos a encontrar en el húmero, en el cúbito y por supuesto también en el radio. Vamos a seguir con los huesos planos. Los huesos planos, como característica esencial y principal, es que nos van a recubrir o proteger los órganos vitales, ya sea el cerebro, ya sea el pulmón, los pulmones o el corazón. ¿Qué pasa con estos huesos planos? Como lo vemos, estos huesos planos tienen un espesor bastante reducido, pero va a predominar la longitud y el ancho. Vemos aquí un ejemplo de un hueso plano en la escápula o el omóplato. Como hablamos, vamos a encontrarlos en el tórax. ¿Para qué? Para recubrir los pulmones y el corazón. Entonces estos van a ser la clavícula, el esternón y, por supuesto, las costillas, que van a recubrir los órganos vitales de los que hablábamos anteriormente. Vamos a tenerlos también en el cráneo, por supuesto. Todos los huesos del cráneo van a ser planos, pues recubren al cerebro. Entonces vamos a tener aquí en la primera imagen el hueso frontal y también, como otro ejemplo, en la segunda imagen el hueso temporal del cráneo. Vamos a tener también como último ejemplo el hueso coxal, que es plano, aunque no lo parezca, pero también cumple su función esencial y cumple con las características que mencionamos para clasificarlo en este subgrupo. Vamos a seguir con los huesos cortos. Estos son bastante interesantes porque el espesor es bastante, su volumen es restringido. Y sus tres ejes vamos a ver que son similares. Entonces vamos a encontrar en la mano. Vemos en el carpo huesos pequeños, pero tenemos una particularidad. Estos huesos del carpo son cortos, pero del metacarpo vuelven y son largos. Pero este pequeño hueso distal vuelve y es corto. También los vamos a encontrar en el pie. Entonces tenemos el mismo caso que el de la mano. En el tarso vamos a tener huesos cortos y en el metatarso huesos largos de nuevo, aunque este pequeño hueso va a volver a ser corto. Vamos a seguir con los huesos irregulares. Estos son los más interesantes y especiales porque no van a cumplir con ninguna de las características anteriormente mencionadas. Es decir, no tienen ninguno de los criterios para ser clasificados como planos o cortos o largos. Van a ser irregulares. Entonces, el ejemplo de una vértebra. Vemos que la vértebra no tiene las dimensiones que hablamos anteriormente y tenemos que tener en cuenta que todas las vértebras van a ser irregulares. Vamos a tener el esfenoides. Este también es un hueso irregular. Tener en cuenta que todos los huesos de la cara son irregulares. Entonces decimos que nuestro tercer ejemplo, que es el vómer, también va a ser irregular, aunque parezca un hueso corto, realmente es irregular porque no va a cumplir con los criterios mencionados para hacer otro tipo de hueso por su forma. Muchas gracias por su atención.